Bueno, Saskia, nosotros que tenemos niños cercanos, algunos nietos o los hijos de los hijos, porque ya Ujú. hay quienes no quieren decir nietos, pero realmente hay que saber cómo manejar esos niños, cómo poner límites, cómo educarlos, cómo procurar que ellos encajen en el momento en que no están en la tablet, inclusive a enseñarlo a que manejen bien el tiempo en esos aparatos. Así que vamos a ver esa entrevista tan maravillosa que nos dio Ana Roselia, ¿verdad? Sí, de verdad que esa fue una de las entrevistas más interesantes, porque a veces vemos padres en las calles pasando trabajo y pasando vergüenza, ¿por qué no? Porque el muchacho ya se sale de sus casillas y pone a los padres igual y más cuando lo hacen en centros públicos. Pero nosotros podemos controlarlo si iniciamos a tiempo poniendo esos límites. Vamos a escuchar lo que dijo la licenciada Ana Roselia Romero al respecto. Así que, señor director, adelante. Te cuento que la muralla china, la construcción militar más grande del planeta, también es el cementerio más grande del mundo, pues unos 10 millones de trabajadores murieron durante la construcción y los enterraron en las inmediaciones. Ya estamos de regreso con ustedes. Aquí estamos felices de recibir a la licenciada Ana Roselia Romero, quien es psicóloga clínica infanto-juvenil. Hay algo que siempre nos molesta, o no es que nos moleste, lo molesta a los que no son los padres de los niños. Muchas veces, a los padres de los niños a veces obvian ese tipo de situaciones, pero es como los límites, cómo limitar a esos niños a que sepan que cuándo hacer una cosa y cuándo no, y cuándo comportarse. La licenciada es una experta en eso porque ella ha sometido a obediencia a un grupo. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Como siempre, súper feliz de poder compartir con ustedes y más este tema. Lo hemos hablado anteriormente, pero es un tema de nunca acabar y es un tema que hay que darle de verdad mucho calor, porque muchas veces los padres no tienen las herramientas, no cuentan con el conocimiento para poner límites y de lo importante que es poner límites a nuestros hijos. Todo lo que favorece el tú tenerles unos límites sanos y también las consecuencias que trae el hecho de de ellos no saber qué deben de hacer, de ellos no saber cuáles son las reglas, cómo deben de comportarse. Entonces, realmente en los chicos más de 3 años y 4 años son donde más podemos ver que los papás están un poquito más necesitados de esta información, porque es donde los niños comienzan a marcar, a saber qué quieren y comienzan a decir que quieren eso. Entonces, el uno saber decir no, porque eso no te conviene. Entonces, sí, es un tema extenso y es un tema muy importante para los padres ahora mismo. Bueno, Ana Roselia, yo estoy ansiosa porque hay una madre de un niño de 6 años que me estaba consultando el otro día que le daban la queja en el colegio que el niño vivía incordiando a los profesores, haciendo ruido, o sea, gritando. Y parece que el profesor en el colegio tampoco tenía la forma de ponerle límite y ella tampoco sabe cómo hacerlo. ¿Cómo Es, abordarlo? Lo que pasa es que para tú ponerle límites, para uno ponerle límites a nuestros hijos, es muy importante
saber, conocer la personalidad, saber por qué hace las cosas para así poder explicarle. Por ejemplo, este niño que está gritando para llamar la atención de su maestra, lo hace en casa también, porque en qué momento lo hace en recreo, que está jugando con los amigos o solamente lo hace en clase. Entonces, para uno actuar sobre una conducta de un niño, uno tiene que estudiarla y uno tiene que ver por qué se está dando, porque nuestro interés no es simplemente que deje de gritar. Mi interés es que él entienda por qué no se debe gritar, o sea, cuáles son las consecuencias y por qué no es correcto hacerlo, qué es lo debido de hacer para llamar la atención. Lo correcto no es gritar, es hablar, es acercarte a la persona, a la profesora, si tú quieres que te preste atención en este momento. Entonces, para uno corregir las conductas en nuestros hijos, debemos de saber por qué vienen, para poder cortarla de la manera correcta, porque no es simplemente, mira, tú no puedes gritar en el colegio porque yo lo digo. Pero ¿cómo que tú lo dices? ¿Pero por qué? Es enseñarle la razón, es enseñarle, tener una comunicación y una conexión emocional con ese hijo para que entienda las consecuencias que este comportamiento puede estar trayendo. Sabe que hay momentos en que los padres realmente no saben con claridad qué hacer en un momento determinado. Y a lo mejor pasan por alto, porque han pasado por alto muchísimas situaciones que no son normales en un niño que ya está como encarrilado, por decirlo así. ¿Cómo saber realmente, cómo podemos los padres que no entienden cuáles son las manifestaciones que pueden hacer estos niños para comenzar a poner límites y actuar? Porque hay que actuar en un momento dado antes de que se salga a la calle, porque lo pueden hacer gritando, pero también con pataletas en el piso, revolcándose. Hay muchas formas de ellos manifestar pique por cosas que no banales, vamos a decir así. Claro que sí. Mire, cuando nosotros establecemos un límite, eso le ayuda al niño a entender cuál es el orden de las cosas. Le ayuda le ayuda a saber, mira, hasta aquí es donde tú puedes llegar. Entonces, esto le da al niño contención, le da ayuda en la seguridad, porque el niño sabe lo que tiene que hacer y eso aporta a su seguridad y también lo estamos protegiendo. Porque cuando un niño quiere jugar con una tijera, un niño de 2 años, una tijera que no es de niños, entonces, y él quiere jugar con eso y nosotros le enseñamos el límite de que él no puede porque es peligroso y no se la damos, nosotros le estamos estableciendo y le estamos enseñando por qué no se debe, cómo, que eso no es lo correcto, aunque él lo quiera, eso no es lo que le conviene a nuestro hijo. Entonces, nosotros muchas veces no sabemos cómo mantenernos firmes ante eso que no le conviene a nuestros hijos, ante eso que ellos quieren y están armando una pataleta, porque la forma de ellos expresarnos, acuérdense que nosotros somos adultos, que nosotros sabemos cómo comunicarnos y muchos adultos no saben comunicarse. Pero vamos a suponer que la mayoría sabemos cómo hablar y cómo mantener, cómo expresar lo que sentimos y los niños no. La forma de un niño imponerse y decirte, pero es que yo quiero esa tijera, ¿cómo es? Es gritando, haciendo pataleta, arrebatándote la tijera, mordiéndote, porque él no sabe cómo enseñarte y cómo imponerse a que él la quiere. Eso es lo que, para él, para los niños, eso es lo que ellos quieren y punto. Pero nosotros aquí como adultos, lo que queremos es fomentar en ellos valores y sobre todo tolerancia. Por eso tenemos que ser espejo. Nosotros ante una rabieta, ante algo que ellos quieren, nosotros no podemos ceder. Nosotros tenemos que ser consistentes para que el niño sepa que cuando a él se le diga algo, eso es lo que va a pasar. Eso es lo primero. La primera recomendación es consistencia. La segunda es órdenes concretas. Muchas veces nosotros, esa tijera te va a cortar. Tomo ya el ejemplo de la tijera para no desviarnos con varios ejemplos, pero claro. Por ejemplo, un ejemplo de la tijera. Esa tijera te puede cortar. Entonces no la coja y le damos muchísimas órdenes
que el niño no esté escuchando ni está entendiendo en nuestro interés porque él entienda por qué no debe tomarla. Entonces, simplemente la tijera es peligrosa, no, los niños no la pueden usar. Sencillo. Él va a hacer su pataleta, entonces hay que esperar a que él se autorregule, no cederle la tijera, él se va a calmar. En algún momento el muchacho deja de llorar, lo que pasa es, ¿sabes que como padre uno se desespera? La resistencia que tiene el niño de hacer no es la misma que tiene Se el le adulto de desarrollan los aguantar. pulmones. Sí, pero es que hay padres y que eso desespera. Óyeme, un muchacho gritando y muchas veces están en un lugar, por ejemplo, por decirte, en casa de los abuelos o en casa de algún familiar donde hay más personas, que uno se siente hasta incómodo, que óyeme, mi hijo está haciendo una rabieta, una pataleta y la gente está mirando y ay, pero ya déjalo, ayuda. Y no, o sea, uno le está enseñando algo. Entonces uno se siente incómodo y uno para que no grite delante de los amigos, para que no grite delante de los abuelos no se desesperen, o familiar, quien sea que esté, uno le da lo que ellos están pidiendo y ese es el primer error, porque le estamos enseñando que nosotros cedemos ante esa rabieta que ellos están haciendo. Entonces Bueno, puede haber quien sea y usted, ay, mire, derechito. pues, ¿Tú te así imaginas eso en mismo. una plaza? Ay. No, y se ha dado. Y yo, mire, en Jumbo, yo he visto, uno lo ve, en Jumbo yo lo vi los otros días. Y vi a la señora con su muchacha a la mano y el muchacho, ella lo llevaba de un brazo y el muchacho en un grito ahí en la mano de ella, pero ella llevando a su muchacho y todo el mundo, ay, Dios mío, el niño. El pobre, porque entonces hay quienes hablan que es el pobre y el adulto es prácticamente... La víctima. Pero esa señora le llevaba de su brazo, vamos, o sea, no se te va a dar lo que tú estás pidiendo, vamos. Y él mismo después se calmó, porque ellos no lloran para siempre. Ellos se cansan y se calman. Y se Dime una desarrollan los cosa, pulmones. ¿cuándo tú recomiendas un régimen de consecuencias por ese tipo de actitudes? Bueno, O sea, por eso te digo, depende del lugar, depende de la condición del niño y las circunstancias, la edad también, porque es un niño pequeño, un niño de 3 años, está aprendiendo a autorregularse, está aprendiendo lo que es decir no, y nosotros tenemos que tratar, yo en los padres, lo que yo más uso cuando llegan a consulta es el tema de anticipar. Por ejemplo, si tú sabes que tú vas a ir a un supermercado, tú sabes que tu hijo se va a antojar de algo, porque se antoja. Hay niños que se antojan y hay niños que no. Entonces, tú sabes que tu hijo es de los que se antojan y tú sabes que tú lo vas a llevar a un sitio. Usted desde el carro lo prepara y le dice, mira, hoy lo que yo te puedo comprar es una menta. Todo lo que, o sea, tú le anticipas. Ya el niño cuando se desmonta del carro está preparado para que cuando él llegue arriba al supermercado, a él no se le va a comprar nada. Y él va, ay, mami, mira esto, ay, mira este peluche, mira este coso, mira este dulce. Entonces la mamá le recuerda, acuérdate que hablamos y te dije que solo era una menta. Puede que él arme su rabieta, puede que él arme, pero no va a ser con la misma intensidad porque él ya está preparado y él entendió que es una menta lo que se le va a comprar o nada. Entonces, esa herramienta es fabulosa porque en todos los sentidos, si van a ir a la piscina, si van a ir a cualquier lado y tú quieres, tú esperas un comportamiento de tu hijo y tú se lo dices, cuando él ve ese lugar ya él está preparado para hacer eso. Entonces tú evitas conflictos y eso pasa con los límites. Cuando tú le enseñas a un niño límite y le enseñas cuáles son, y él tiene la regla clara, mira, aquí en la casa, después de las 8 no se puede ver televisión, después, ya ellos al principio puede que les parezca absurda y que no quieran acatarse, pero luego de que nosotros somos consistentes, ellos integran de que esas son las reglas, que eso es lo que hay y los conflictos no se dan, o sea, ya los niños, bueno, ya a las 8 mi mamá sabe, ya yo sé que me tengo que acostar, van y se acuestan en su rutina, en su tiempo establecido, pero eso hay que hacerlo desde que ellos son pequeños. Ya tú venir a establecerle límite a un adolescente
que tiene su personalidad formada, que tiene su cerebro formado, que ya sabe lo que le gusta, lo que quiere, que ya tiene su actitud, que ya tú le enseñaste que se puede volar por arriba de ti, que puede hacer lo que quiere, tú no, o sea, es muy difícil que se acate a unas reglas y unos límites. Porque Aquí tengo una preguntita. Aquí tengo una preguntita que nos lleva vía WhatsApp, una preguntota, yo diría que son dos. Primero, si se empieza a utilizar límites de una forma eficaz habitualmente, ¿cuánto tiempo hay que esperar para ver si realmente se obtienen los resultados que esperamos? Depende de la edad del niño. ¿Los límites eficaces pueden ser flexibles? Eso fue una mega pregunta. Ok, tenemos a los niños, tenemos que darle por lo menos para instaurar una conducta, para que ellos entiendan un comportamiento o algo, por lo menos 2 meses. Estamos hablando de 8 semanas como mínimo. O sea, no podemos esperar que se le diga algo y a los 2 días yo lo hagan. A los más pequeños, ya cuando el niño tiene 8 años, 9 años, estamos hablando de la preadolescencia, estamos hablando de un niño más maduro, que ya casi no hace rabietas, porque ya los niños de 9 años, de 7, 8, no hacen ese tipo de rabietas, puede que tengan otro tipo de comportamiento y otro tipo de comunicación, pero ya no suelen haber rabietas de tirarse al piso, de llorar, sino simplemente se enojan, pueden estrellar una puerta, pueden gritarte. Entonces, ya con ellos es menos, porque tienen más madurez y tienen más comunicación, tienen más herramientas de comunicación. Pero con los más pequeños, por lo menos mínimo 2 meses. Mínimo. ¿Y la de la flexibilidad? Y de la son flexibilidad. eficaces los límites. Si son cuando estamos imponiéndolos, cuando estamos enseñándolos, no es bueno la flexibilidad, porque el mensaje que le estamos dando es de espero esto de ti. Si somos flexibles y si lo cambiamos y no somos constantes, le estamos dando el mensaje, esto puede variar en algún momento, dependiendo de y esa no es la idea. Ya después de que el límite y la regla esté adquirida, ellos la entiendan, la lleven rapidito, pues entonces ahí sí ya un día podemos ser flexibles, por eso después de que ellos dominen lo que nosotros estamos esperando de ellos, no en el proceso de fomentar un comportamiento. ¿Qué pasa, Ana Roselia, cuando es el adulto el que transgrede el hábito que está tratando de imponerle al niño? Me explico, por ejemplo, en un hábito de sueño, que el niño se debe de dormir a las 8 de la noche, pero resulta que el niño anda con la madre con regularidad y llega a las 10, llega a las 11, o sea, no tiene un ritmo, digamos constante, que sea igual. constante. Y lo puede impone esperar? un día, y lo impone un día el día que está en la casa. No, por eso también estábamos hablando el tema de las circunstancias y el tema de cómo se presenta. Por ejemplo, es imposible tú querer instaurar o sea, decirle a un niño que se tiene que dormir a las 8 de la noche 3 veces a la semana, pero las otras 2 veces se duerme a las 10 cuando están dando con la mamá. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo, y como padres, lo primero que yo le digo a los papás, el trabajo es suyo. O sea, yo soy un acompañante en el proceso, pero si usted no lo hace y no pone de su parte, el niño no va a avanzar, porque no soy yo quien tengo que acostar. O sea, yo no estoy en la casa de ese papá para acostar al niño a las 8 de la noche. ¿Quién es que está y quién tiene que hacerse responsable del proceso? El papá. Entonces, si el papá no hace un esfuerzo de decir, bueno, pues entonces yo me voy a ponerme de acuerdo con el padre para que entonces el padre asuma a las 7 de la noche, yo dejarlo en la casa y yo puedo seguir mis actividades hasta las 10, pero que el niño llegue, esté alguien esperándolo para que lo acueste. O sea, tratar de organizar y tratar de crear el ambiente para que ese objetivo que queremos cumplir se dé. O sea, porque si a mí me llega un papá así, yo lo primero que le digo es, tiene que organizar su hábitat, tiene que organizar su agenda para poder lograrlo, porque usted no puede, el día que llegó a las 7, que es un lunes, tal vez una vez a la semana,
no, te tienen que acostar a las 8 porque a las 8 es que nos vamos a acostar, pero al otro día son las 10 de la noche y el muchachito acabando de llegar, saltando en la cama. Entonces, así no se va a funcionar. Hay que ser coherentes. Todos los días lo mismo. Si estamos trabajando que el niño duerme en su cama, que también es muy común que los niños duerman entre los padres, si estamos trabajando que él duerme en su cama y la herramienta que estamos utilizando es llevarlo a su cama, contarle un cuento y después dejarlo que se duerma solo. Eso tenemos que hacerlo todos los días. Si un día yo me quedo durmiendo con el niño en su cama, el niño va a recibir otro mensaje y va a decir, pero si yo lloro un chin, mi mamá se queda. Y todos los días va a ser lo mismo. Sin embargo, cuando ya logramos que el niño se duerma solo y ya tiene un mes durmiendo solo, pues entonces yo le digo, mira, hoy me voy a dormir un ratito contigo de premio y de regalo porque lo hiciste muy bien todo este tiempo. Tú ves, es diferente. Aquí hay otra preguntita que dice, hay padres que dejan la responsabilidad de poner límites a la madre. ¿No debería ser responsabilidad de ambos? ¿La eficacia de los límites no sería mejor si ambos se involucran? Una última preguntita porque ya nos mandaron. Ok, claro que sí, la crianza es de los dos. La crianza es de los dos padres. Hay casos en que los padres están separados y de igual forma ambos tienen que asumir la crianza. Normalmente tienen diferentes roles. Por ejemplo, el papá suele ser la figura de más autoridad, porque hay casos en que no, pero los padres suelen transmitir más autoridad, suelen transmitir más rigidez en el establecimiento de los límites y la madre suele ser como más blandita, por así decirlo. A veces. Es de los dos, ambos tienen que estar en la misma sintonía. Si se va a hacer una herramienta, si se va a utilizar lo mismo de dormir, lo que estábamos hablando, el ejemplo de llevar al niño y leerle un cuento, los dos deben de hacerlo igual. No la mamá un día y el papá otro, los dos deben de hacer lo mismo todos los días. Sí, porque el problema está cuando uno es consentidor y el otro no. Entonces siempre voy a ir para donde el consentidor a que me diga que sí. Ahí es que tiene que haber realmente estar de acuerdo en en el trabajo que se está haciendo. Licenciada, el tiempo se nos agotó. Redes, número, todo para contacto y cita. Entonces se requiere otra segunda parte porque los muchachos siempre están aquí. Con todo el gusto. Así Yo es. con todo el gusto, pero estoy a las órdenes para todas las personas que me están viendo. Pueden buscarme en mis redes como Psicoalta RD y nada, mi nombre es Ana y yo estoy para servirle. Y ahí me encontrarán mis datos, me quedé. No te preocupes, la semana que viene te contactamos de nuevo para seguir con este tema. Nos ponemos de acuerdo ahora en el día. Gracias, licenciada Romero, por haber compartido todos sus conocimientos con nosotros. Ustedes estén atentos porque este tema sigue por mucho. Gracias por su tiempo y señor rector. Vamos a la pausa.